Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan hoy en este día. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar constantemente viendo estos videos de este tema que estamos tratando en cuanto al infierno. Increíblemente ya vamos en el séptimo video, ya llevamos 7 clases. Siete clases en cuanto al infierno. Ya llevamos bastantitos días hablando de este tema del infierno. Qué bueno que nos acompaña. Le animo a que comparta estos videos, que los comparta con sus amistades, con sus amigos. De igual forma, vaya por su Biblia, traiga su Biblia, tenga su Biblia cerca. Si no tiene una Biblia en formato normal, que es el libro, ¿verdad? Puede descargar una Biblia electrónica de internet y ponerla en su tableta o en su celular para que nos acompañe en todas las citas que hemos de estar mencionando. Llevamos varias listas de qué o quiénes estarán en el infierno y ya vimos el día de ayer algunas de ellas, listas que aparecen en la Biblia y que nos hablan de quién estará en el infierno. Y obviamente el que encabeza esa lista y va en primer lugar rumbo a ese lugar llamado el infierno, pues es el diablo y todos sus ángeles o sus demonios, como se les conoce también, a los ángeles caídos, que estarán en el infierno porque precisamente fue para ellos, para quien fue diseñado, preparado, construido este lugar llamado infierno o llamado tormento eterno o lago de fuego o tinieblas de afuera o separación o exclusión o tantos nombres que tienen las escrituras. El diablo encabeza, obviamente, va en primer lugar hacia este lugar llamado el infierno. Vimos el día de ayer qué pecado nos lleva a este lugar, qué pecado nos puede llevar a este lugar llamado infierno. Y voy a usar la palabra infierno porque es la que todos normalmente conocemos. Ya vemos que se usa más de una descripción, de una palabra para describir este lugar llamado infierno. Pero cuando decimos infierno, creo que todos entendemos a qué nos estamos refiriendo. Siempre vemos en contraste cielo. Y en contraste, o lado opuesto de lo que es el cielo, pues es el infierno. Y todos lo logramos entender, así es que voy a estar usando la descripción de infierno. No precisamente que sea la única, ya vimos que hay muchas. Pero vamos a enfocarnos para fines prácticos en esa palabra, en esa descripción llamado infierno. Vimos 3 listas el día de ayer. Bueno, 2 explicadas y una que las dejé de tarea. Espero que haya pensado de perdido algún poco en esta lista última que vimos el día de ayer, que lo haya analizado, que se haya puesto un poco a pensar en esta lista. Y recuerde, estas listas mencionan que haciendo qué tipo de cosas las personas podemos ir caminando hacia este lugar llamado otra vez infierno. ¿Ok? Vimos la lista de 1 Corintios 6 del 9 al 11, donde nos dice una serie de descripciones o de conductas que las personas tienen que los pueden llevar camino hacia este lugar llamado infierno. Luego vimos una lista ampliada con todavía más cosas que describen que haciendo qué cosas podemos ir a este lugar llamado infierno, tormento eterno o como dice ahí, no estaremos en el reino de Dios. Otra forma que se llama el cielo, el reino de Dios. Entonces vimos los avaros, los maldicientes, los estafadores, los borrachos. Parece lotería, ¿verdad? A veces. Pero son muchas descripciones, ¿verdad? Borrachos, ladrones, maldicientes, celosos, pleitistas. ¿Qué más vimos? Adúlteros, fornicarios, los afeminados, los homosexuales. Todas estas listas, de estas descripciones que vimos, muchísimas, ¿verdad? Y en muchas de ellas, si usted lo mira, usted diría, pero es que yo no hago cosas graves para ir al infierno. Y si nos enfocamos en la lista de Gálatas 5:19, pues dice que basta hacer estas cosas para ir al infierno. Cosas como celos, o como discordias, o como odio, tener odio en nuestro corazón, o rivalidades, o divisiones. Bastan estas cosas para estar encaminándonos o ir hacia el infierno. Pero dice, pero yo no he matado a nadie, ¿verdad? Es lo que siempre decimos. Nunca he matado a nadie. No has matado a nadie, pero vives con celos en tu corazón, vives con iras, con rivalidad,
ocasionas peleas o tú mismo entras en estas peleas, ocasionas divisiones, que personas se dejen de hablar, que haya enemistad entre ellos, te gusta el chisme, te gusta destruir las relaciones de los demás, pues esto es suficiente para ir al infierno. Entonces no necesitas tener todo lo que la lista dice, sino algunas de estas cosas para ir camino a ese lugar. Eso se llamaría pecado, y se llama pecado en la Biblia. Hacer estas cosas o vivir de esta manera en nuestra vida, pues es pecado. Bien, nos quedamos ayer en la lista de Apocalipsis. 2 listas o 2 pasajes de Apocalipsis que hablan en cuanto a otras descripciones de personas que no estarán en este lugar llamado cielo, sino van a un lugar llamado infierno o lago de fuego o tormento eterno, o cualquier descripción que a usted le agrade más llamar este lugar. Puede llamarlo tinieblas de afuera, si a usted le gusta ese término también, pues las tinieblas, o el lloro y el crujir de dientes, si a usted le gusta esa descripción, pues también puede llamarlo así. Bien, vamos a esa parte que nos quedamos el día de ayer. El día de ayer nos quedamos en esta parte, los pecadores, la tercera lista de pecadores. Vimos en la primera lista, 1 Corintios 6 del 9 al 11. Segunda lista en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Tercera lista, ahora vamos a Apocalipsis, el último libro de nuestras Biblias, Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis en cuanto a estas listas? Bueno, voy a leerlo primero en Reina Valera. Y dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Recuerde, si usted tiene Reina Valera, ¿qué es en Reina Valera? Y nada más compare las palabras con las otras versiones que voy a leer, que es la dinámica que hemos estado haciendo con estas listas. Voy a leer primero Reina Valera, luego la versión Palabra de Dios para Todos, y luego la versión de la Biblia Traducción Lenguaje Actual. ¿Ok? Reina Valera primero, dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, aquellos que dicen, no existe el infierno, es un invento, yo no creo en Dios, yo no creo en el diablo, yo no creo, bueno, eres incrédulo o no creíste en el Evangelio de Cristo, pues mucho menos en Dios, si no creíste en Dios, menos en el Evangelio que Dios mandó obedecer. Dice, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra descripción de lo que es el infierno se le llama también muerte segunda o lago de fuego y azufre. Dice, en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y si se fija, ¿qué tan grave para usted es hablar mentira? ¿Qué tan grave es la mentira para usted? A lo mejor para usted la mentira no es tan grave. Para usted dicen, una mentirita de vez en cuando. Hay mentiras, hasta las pintamos de colores, ¿eh? Es una mentirita blanca. ¿Dónde dice la Biblia que hay mentiritas blancas y mentiritas negras y rojas y azules y de muchos colores? No dice. Dice simplemente que la mentira es pecado delante de Dios. No la querramos disfrazar o ponerle un color para hacerla o hacernos creer a nosotros mismos que es buena. Entonces decimos, es una mentirilla blanca, ¿verdad? No dañó a nadie. Sí dañó a alguien. Lo dañó a usted. Porque usted, al momento que dijo esa mentira, violó la ley de Dios o cometió pecado delante de Dios. Entonces no diga que no dañó a nadie. Lo dañó a usted y su relación con Dios. Hay que tener en cuenta eso. Y dice, los mentirosos también tendrán su parte en este lago de fuego y azufre. Ahora usted dirá, bueno, un hechicero sí, un brujo sí se merece ir al infierno. Los brujos sí, los asesinos sí, ellos que vayan al infierno. Pero cuando nos dicen, los mentirosos también, ya decimos, no, los mentirosos no. No es tan grave. No es lo mismo matar a una persona que mentir. Bueno, delante de Dios ambos son pecado. Y ambas cosas, asesinar a una persona o hacer brujería o mentir, cualquiera de esas cosas nos lleva a este lugar llamado infierno, o como se le describe aquí, lago de fuego y azufre, o también como la muerte segunda. Apocalipsis 22:15. Ahorita vamos a las otras versiones. Vamos a Apocalipsis 22:15, Reina Valera. Mas los perros estarán fuera. Note la descripción que Dios hace en cuanto a las personas que viven en pecado. Y esto no son palabras mías, son palabras muy fuertes, pero las utiliza Dios para identificar
a la manera que viven las personas desordenadamente. Dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros también estarán fuera. Recuerden, echadle en las tinieblas de afuera y allá será el lloro y el crujir de dientes. ¿Recuerdan esas descripciones que leímos? Dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros también estarán fuera, fuera del reino de Dios, fuera del cielo. Y los fornicarios también estarán fuera. Los homicidas también estarán fuera. Los idólatras, los que se inclinan ante imágenes, ante ídolos, también estarán fuera. Y toda aquella persona que ama y hace mentira. Los mentirosos también. Pero, ¿por qué compara la mentira en el mismo grado de gravedad como un homicidio? ¿No es lo mismo un homicidio que una mentira? No, para usted y para mí no. Pero delante de Dios sí lo es. Ambos son pecado delante de Dios. Y ambas cosas, si no nos arrepentimos y si no dejamos de hacerlas, vamos camino a este lugar. El homicida tiene que dejar de matar, el borracho tiene que dejar de emborracharse, el mentiroso tiene que dejar de mentir, el ladrón tiene que dejar de robar. Todos tenemos que dejar algo si queremos ir al cielo. Y ese algo que Dios nos pide dejar es el pecado o cosas malas en nuestra vida. Es más, hasta usted y yo sabemos que la mentira no es correcta. Si usted va ante un juez y está ante un tribunal, aquí humanamente hablando, lo hacen jurar sobre una Biblia. Y hasta le dicen que repita una oración. Jura decir solamente la verdad y nada más que la verdad. Y las personas que son testigos dicen, lo juro. ¿Qué pasa? Estaba viendo ahora que querían hacer el juicio para Trump, que querían destituirlo. Recuerdo que llevaban testigos y los hacían jurar y firmar un papel que si eran encontrados que habían mentido al Congreso o que habían mentido ante las autoridades, les tocaba cárcel. Iban presos por haberle intentado mentir al Congreso y que los descubrió en su mentira. Alcanzó cárcel, igual que alcanza cárcel un asesino, igual que alcanza cárcel un estafador, igual que alcanza cárcel. Es una falta delante de Dios el mentir, el vivir mintiendo, el vivir diciendo mentira todo el tiempo. Igual que el asesinato, igual que el homicida, igual que el hechicero, igual que la brujería, igual que los incrédulos, igual que toda esta lista que se nos ha dado en Apocalipsis. ¿Quiere usted ir al lago de fuego? Siga viviendo de esta manera, siga consultando hechiceros, siga yendo a que le lean las cartas, sigan yendo a que le lean la mano, sigan yendo a que le profeticen su futuro, siga yendo a todas estas cosas para que usted se gane el infierno. Porque dice que ellos no podrán estar en el reino de Dios. Si usted practica o está con la brujería, si usted está viviendo de esta manera delante de Dios. Ahora vamos a leerlo en la versión de la palabra de Dios para todo, una versión diferente a Reina Valera. Voy a leer primero Apocalipsis 21:8. Usted acompáñeme, Apocalipsis 21:8, y no se cambie de ahí porque lo voy a leer en las dos versiones y luego me voy a Apocalipsis 22:15 y la voy a leer en dos versiones diferentes. Váyase primero a Apocalipsis 21:8 y sígame usted en su versión Reina Valera y escuche cómo lo voy a estar leyendo yo en esta otra versión y dígame cuál se le hace más claro. Ok, dice Apocalipsis 21:8 primero. Apocalipsis 21:8. Es la versión palabra de Dios para todos. Dice el versículo 8, pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables. Ahora aquí dice los que renunciaron a su fe en esta versión. Es muy interesante. Porque renunciar a su fe puede indicar que usted fue cristiano y dejó de serlo. No importa que usted se haya bautizado, si usted dejó de serlo, usted va camino al infierno. El bautismo no es una vez salvo, siempre salvo, no. Usted tiene que cuidar su salvación. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Dice, pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran a ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar
en el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Nuevamente Apocalipsis 21:8, otra versión diferente. Apocalipsis 21:8, la versión lenguaje actual, o traducción de la Biblia lenguaje actual. Dice: pero a los cobardes y a los que no confían en Dios, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas por Dios, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y ahí se quedarán separados de mí para siempre. ¡Wow! Más claro todavía. Bueno, espero que haya entendido a qué se refiere en esta lista de Apocalipsis 21:8. Estoy leyendo Apocalipsis 21:8 en dos versiones diferentes. Ok, bueno, 3. Reina Valera y estas dos lenguajes más actuales. Pero vemos que hay... Si usted vive de esa manera y nunca se arrepintió y nunca cambió de su manera de vivir, viviendo con relaciones sexuales ilícitas delante de Dios, vivió quitándole la vida a otros seres humanos, vivió practicando la brujería, o confiando en ídolos, o confiando en la Santa Muerte, o confiando en San X, Y, Z, o confiando no sé, en lo que usted ya haya confiado. Si se alejó de Dios, si usted fue cobarde y no fue valiente para confesar a Cristo como su Salvador, para obedecer la palabra de Dios, bueno, y si usted practica la mentira, tendrá un lugarcito apartado en ese lago de fuego y azufre donde va a ser lanzado el diablo y sus ángeles. Y ahí seremos separados de Dios para siempre. Grave. Es sumamente grave esta descripción. Así que a veces no pintamos de colores los pecados. No, es una mentirilla blanca, ¿verdad? Son mentirillas inocentes, ¿verdad? Les ponemos adjetivos, ¿verdad? Buenos, ¿verdad? Es inocente, es una mentirilla pura, es una mentirilla blanca. Bueno, mentira es mentira delante de Dios. La Biblia no habla de mentiras blancas y mentiras negras. Mentira es pecado delante de Dios, punto. Si usted le quiere poner el color que usted quiera para que le guste, pues qué bueno, pero está mal delante de Dios igual. Igual es pecado delante de Dios, aunque usted lo trate de pintar con cualquier otro color. Voy a leer la siguiente, Apocalipsis 22:15, lo leímos en Reina Valera ya. Ahora vaya a Apocalipsis 22:15 y espero que lo busque en su Biblia. Recuerde, basta con ser un mentiroso y vivir en la mentira para ir a este lugar llamado el infierno. Y si usted reconoce que está viviendo su vida en mentira o está mintiendo constantemente, pues busque cambiar su vida, busque la forma de no seguir mintiendo, de no seguir viviendo en la mentira. Arrepiéntase de eso, obedezca el Evangelio y cambie para no ir caminando hacia ese lugar y que se nos aparte un lugar en ese lago de fuego, en esa muerte segunda, en esa separación de Dios. No, que se nos aparte un lugar en el cielo por haber hecho la voluntad de Dios. Apocalipsis 22:15 dice la palabra de Dios para todos. Usted léalo en Reina Valera si tiene Reina Valera. Afuera de la ciudad quedarán los perversos. Recuerde, la ciudad o el cielo, la Nueva Jerusalén. Los que practican la brujería quedarán fuera. Los que cometen pecados sexuales quedarán fuera. Los asesinos, fuera, expulsados de la presencia de Dios. Los que adoran falsos dioses, fuera. Y a todos los que les gusta e inventan mentiras, fuera. No lo digo yo, está escrito en la Biblia. No se enoje conmigo. Si usted ya notó o se identificó con algunas de estas cosas, usted practica la brujería, deje de hacerlo. Si usted está viviendo su vida en pecados sexuales, teniendo relaciones antes de casarse, o inmoralidades de mil y un tipo que se ha inventado la gente hoy en día, deje de hacerlo si quiere ir al cielo. Si no, siga haciéndolo, es su decisión, pero acepte la consecuencia de su decisión que va a tomar. Toda nuestra vida depende de nuestras decisiones. ¿Qué queremos para nosotros en la vida futura, en la vida eterna? ¿Quiero ir al cielo o quiero ir al infierno? Depende de ti. Dios va a respetar, como les decía en la clase de ayer, su decisión.
Si usted decide ignorar el consejo de Dios y seguir viviendo su vida, Dios se lo va a permitir. Dios le va a permitir que usted siga siendo homosexual, que usted siga practicando el lesbianismo, que siga practicando todo ese tipo de inmoralidad sexual que se ha inventado la gente hoy en día. Sígalo practicando y Dios lo va a dejar que usted lo siga practicando. No le va a caer un rayo del cielo. Pero el día que esté delante de su presencia, no le pida a Dios que lo salve. Dios va a seguir respetando esa decisión que usted tomó. No quiere ir al cielo porque Dios le advirtió que si seguía viviendo de esa manera, no podía entrar al cielo. Dios va a respetar su decisión. Y su decisión la tomó desde que estaba en vida en este cuerpo, en esta tierra. ¿Quiere ir al cielo o quiero ir al infierno? Para ir al infierno es muy sencillo. Viva su vida desordenadamente como mejor le plazca, como vive todo el mundo. Y irá muy seguramente camino hacia el lugar. No obedezca el evangelio y va muy seguramente a ese lugar. Pero si no quiere ir allá, también es su decisión. Puede hacer la voluntad de Dios, puede cumplir con los mandamientos de Dios, ¿verdad? Mire, lo pongo yo en ejemplos a veces de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Cuando hablamos con nuestros hijos y le decimos, mira, hablando de lo secular, ¿verdad? Mira, hijo, vas a acabar la high school, ya vas a acabar la preparatoria, puedes seguir estudiando, échale ganas, buscas, agarra becas, saca buenas notas, toma buenas decisiones. Si lo que quieres es tener una carrera, si lo que quieres es tener estudio en algo que te guste y trabajar en algo que te guste y vivir un poco más cómodamente, pues toma esa decisión y esfuérzate. Pero si no quieres, también está la otra opción. No estudies, no le eches ganas a la escuela, no saques buenas notas y ve y busca el trabajo que encuentres. Pero luego, no vengas a reclamarme a mí porque fue tu decisión. ¿Tú decidiste seguir estudiando? ¿O tú decidiste no estudiar? Entonces tú acepta la consecuencia de tu decisión. Recuerde, a toda acción corresponde una reacción. Si tú decidiste bien, vendrán cosas buenas. Si tú decidiste mal, pues vendrán cosas malas. Lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces tengamos en cuenta eso. Bien, sigamos en Apocalipsis 22:15, pero ahora a lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Dice así: afuera se quedarán los malvados. También se quedarán afuera los que practican la brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos también, los que adoran a dioses falsos y todos los que engañan y practican mentira. Bien, creo que la palabra de Dios es muy clara en estas listas y creo que en más de un detalle usted y yo pudimos identificarnos que éramos merecedores, ¿verdad? Como dice ahí en 1 Corintios, y esto eras alguno de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en la sangre de Jesús, ¿verdad? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la decisión la tomamos nosotros porque Dios ya nos está diciendo, si tú practicas y vives de esta manera, con estas características, haciendo esto, o esto, cualquiera de estas cosas, no pidas ir al cielo. Porque tú estás decidiendo ir a un lugar diferente. Pero si tú quieres ir al cielo, ven, obedece el evangelio, permite que sean limpiados tus pecados y tus culpas, tus manchas, y mantente fiel de ahí en adelante. Porque también si dejas el camino, a mitad del camino te sales y regresas a la senda ancha, igual vas a ir nuevamente, vas camino al tormento eterno. Tenemos que mantenernos haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? No volver a practicar el pecado, no volver a caer en la práctica del pecado. Si no, y caeremos dentro de estas listas y ya Dios nos fue bien claro con nosotros a dónde van las personas que practican estas cosas. Y nos dice que al cielo, no. Al cielo no es el lugar para ellos. Si las personas practicamos estas listas que ya estudiamos en la clase pasada y en esta, no vamos camino al cielo. Vamos camino al lugar donde está Satanás y sus ángeles. Y hay un lugar apartado. Y eso es lo que a mí me da miedo, que te digan, vive de esta manera. Y cuando tú vives de esa manera, se te está apartando un lugarcito especial para ti. ¡Wow! Es serio, ¿eh? Le da a uno temor decir, aquí en un ladito de Satanás se te está apartando un lugarcito muy especial para ti. Pero igual, si hacemos la voluntad de Dios, dice ya en Juan, ¿verdad? Capítulo 14, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Igual si hacemos la voluntad de Dios, se nos está preparando y se nos está apartando un lugarcito muy especial, pero ya no en el infierno.
En el cielo. ¿Dónde quiere usted ese pedacito apartado para usted? ¿Con el diablo? ¿O con nuestro Señor en el cielo? La decisión la tiene usted. Y usted puede tomar la decisión hoy, en este día, mientras está con vida. Porque una vez que morimos, ya no hay esperanza. Ya no hay manera de cambiar nuestra condición. Porque ya se nos dio mucha oportunidad mientras estuvimos con vida para enmendar nuestros errores, para obedecer a Dios y dejar de hacer las cosas que estábamos haciendo mal. Hoy puede usted cambiar su destino, pero es su decisión. Y lo más grave es que Dios es un caballero y Dios va a respetar su decisión. Si usted decidió ir al infierno, al desobedecer, en aquella vida Dios va a respetar su decisión que tomó usted aquí. Y le va a decir, tú decidiste ir a ese lugar, adelante a ese lugar. Pero si usted igual decidió ir al cielo, también Dios va a respetar su decisión. Porque usted hizo la voluntad de Dios y le va a decir, venid benditos de mi Padre, era el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, desde antes de que usted y yo naciéramos, Dios ya estaba preparando ese lugar llamado cielo para usted y para mí. ¿Quiere ir ahí? Tiene que decidirlo usted. Bien, vamos a la siguiente parte. ¿Quiénes más van a estar en este lugar llamado infierno? Porque a veces decimos, bueno, esta lista está bien, pero no creo, yo siento que yo estoy muy bien. Bueno, vamos a seguir leyendo otras descripciones que se nos dicen en la Biblia de qué otras personas estarán en ese lugar o haciendo qué. Dice si simplemente no controlamos nuestra manera de hablar, de expresarnos, también vamos camino hacia allá. Imagínense. Y ahora, ¿por qué? Al no controlar nuestra manera de hablar, vamos camino hacia allá. Mire, a mí me da mucha tristeza oír a los jóvenes. La moda que traen los jóvenes aquí en Estados Unidos de OMG, ¿verdad? Oh my God para todo. Oh Dios mío para esto. Oh Dios mío para lo otro. Y la palabra de Dios es muy clara de no usar el nombre de Dios en cosas vanas, cosas huecas. Y se les explica a los jóvenes y se les da clases y se les muestra en la escritura que referirse a Dios es algo serio. No podemos agarrarlo de juego para cualquier cosa vana sin sentido, ¿verdad? Y no, les da igual a cuenta a los jóvenes que oyen que ¿sabe a quién se lo dijo? Yo lo voy a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque no entendemos la gravedad de lo que estamos diciendo. Porque pensamos que nuestro hablar no afecta nuestra condición espiritual. Pensamos que uno puede hablar como a uno le plazca y como quiera voy al cielo. No, porque dice la Escritura que hablamos de la abundancia de nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón, de eso habla nuestra boca. Si en tu corazón hay falta de respeto a Dios, por eso estás usando OMG para acá, OMG para allá, ¿verdad? Y sus variantes que usamos también las personas para no decirlo completamente. Y pensamos que está bien, que es cool, que es moda, que todo el mundo lo dice. Bueno, pues si usted quiere a donde va a ir todo el mundo, pues sígalo diciendo, no ponga atención a sus palabras. O siguen hablando con maldiciones. Jóvenes cristianos no las dicen las maldiciones en español, pero dicen las maldiciones en inglés. Y te quedas, pues es que es lo mismo. Es que todo el mundo la dice. Entonces usted quiere ir donde va a ir todo el mundo. Si usted quiere ir donde va a ir todo el mundo, pues siga diciendo como el mundo lo dice. Pero si no quiere ir allá, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. A veces, mire, les decía a los hermanos una vez que hablamos de esto del habla. Los cristianos debemos hasta tener cuidado de las frases que usa el mundo y que usan las personas que viven su vida de manera desordenada. Debemos ser diferentes a ellos. Dice, sí, hermano, pero yo no he hecho maldiciones, hermano. Yo no digo maldiciones. Y les ponía un ejemplo. Usted pensaría, si es la primera vez que me mira, y usted no sabe si soy cristiano o no, pero le voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Y veo ahí están unos jóvenes y llegan y usted no me conoce, ¿verdad? No sabe si soy cristiano o no. Pero yo hablándoles, vato, ¿qué pasó, vato? Vamos acá, ese. Pues vas a decir, y haciendo esas expresiones, ¿verdad? Y moviendo manos y haciendo tonitos, ¿verdad? No estoy diciendo groserías, pero estoy usando palabras que no se identifican con un cristiano. Ahora, ¿por qué hablo de esa manera? ¿Por qué quiero hablar de esa forma? ¿Porque quiero identificarme como un cristiano, alguien diferente? ¿O porque quiero parecerme al mundo? ¿Por qué lo hago?
Nuestro hablar, pensamos que nuestro hablar no importa. A veces, de verdad, cuando era más joven, me tocó ver hasta jóvenes cristianos usando estas frases y decir, hey, hermano, ¿por qué estás hablando de esa forma? ¿Eres pandillero o qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacer y mostrarle a los demás que eres muy malo? Loco! O sea, espérate. O sea, ¿de qué se trata? ¿Eres cristiano? ¿Quieres mostrar que eres cristiano o quieres mostrar que eres del mundo? Pero nos gusta imitar al mundo, ¿verdad? Hay que controlar nuestro hablar. Porque si usted quiere ir a donde todo el mundo va o como todo el mundo habla, pues van a un lugar muy diferente, a donde los cristianos deben de ir y como los cristianos deben de hablar. Dice Santiago capítulo 3 versículo 6. Dice que debemos de controlar nuestra lengua o nuestro hablar porque nuestra lengua puede ocasionar muchos problemas. Es más, si yo llegara hablando así con un grupo de jóvenes y luego les dijera, y soy predicador de la iglesia de Cristo en Denton, pues me van a decir, pues, este hermano, ¿qué? Pues, este hermano está raro. O sea, ¿cómo que es cristiano y habla así, va? Pues no me van a creer. ¿Por qué? Debe haber un cambio hasta en mi forma de hablar. Si realmente quiero imitar a nuestro Señor Jesucristo, si realmente quiero mostrar apariencia diferente a lo que es el mundo. Santiago capítulo 3, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, ¿ok? Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Por el infierno. Note, nuestra lengua, nuestro hablar nos puede llevar o ir camino hacia el infierno por nuestra manera de hablar. Recuerde, lo que hablamos no es porque se nos ocurrió en el momento. Lo que hablamos es porque es lo que hay en nuestro corazón, dice la Escritura y dice nuestro Señor Jesucristo. Y es del corazón que salen los malos pensamientos, las maldiciones, los insultos, los homicidios. Todas esas cosas perversas salen del corazón del hombre. Si usted habla así, debería de ponerse a pensar, ¿por qué es que yo hablo así? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Tengo el corazón de un cristiano? ¿O mi corazón sigue siendo como el corazón del mundo, de las personas en el mundo? Póngase a pensar. Ahora, Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37. Y usted dirá, hermano, pero son palabras, o sea, decir eso afecta, hermano. Eso no tiene mayor relevancia, hermano. Bueno, lea conmigo Mateo. Usted dice, se me salió. Son palabras ociosas, dice la Biblia. Pues fue sin querer queriendo, ¿verdad? Es algo que se me salió así nomás. Dice la Escritura, mas yo os digo que de toda palabra ociosa. Note, Cristo está diciendo esto. Yo les estoy diciendo, literalmente así no lo está diciendo la Escritura. Cristo, imagínese a Cristo diciéndole a usted y a mí. Yo te digo, a ti, que de toda palabra ociosa que hables, de esa palabra que digas, se te van a pedir cuentas en el día del juicio. ¿Recuerda que estudiamos cuándo es el momento que somos enviados al infierno o al cielo? En el juicio. Y en ese día del juicio, se nos va a preguntar también de qué es lo que hablamos, de toda palabra ociosa, de toda palabra mala que usemos, buena, mala, que hayamos dicho o actuado como el mundo, se nos va a pedir cuentas en el día del juicio. Dígame si es importante nuestra habla o no. Si se nos va a pedir cuentas en el juicio, ¿es importante delante de Dios? ¿Tiene valor delante de Dios o no? ¿Nuestra manera de hablar nos puede condenar? ¿Nos puede mandar al infierno? Dice, porque por tus palabras puedes ser justificado o salvado, pero también por tu manera de hablar o por tus palabras puedes ser condenado. ¿Cuáles son los únicos dos lugares que podemos ir en el día del juicio? ¿Al cielo o al infierno preparado para el diablo y sus ángeles? Y nuestro hablar, nuestras palabras que usamos, también pueden llevarnos al cielo o llevarnos a la condenación eterna. Léala conmigo la última parte nuevamente. Porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Dios nos va a pedir cuentas, a ver qué dijiste, qué hablaste. De ella haremos cuentas en el día del juicio. Y por lo que hayamos dicho y lo que hayamos hablado, vamos a dar cuentas.
Si hablamos correctamente, si hablamos como Dios manda como cristianos, si eliminamos de nuestro vocabulario las groserías, las majaderías, los dobles sentidos, los insultos o las palabras que se relacionan con pandillerismo o con drogadicción o con tantas cosas, ¿verdad? Podemos ser justificados. Pero si hablamos como el mundo habla, a maledicencia, a insultos, a blasfemias, a groserías, a doble sentido, bueno, por nuestras palabras podemos ser condenados. ¿Por qué condenados si nomás es una palabra? Bueno, para usted es una palabra, pero para Dios indica qué es lo que había en su corazón. Y si usted habla maldiciones, es porque usted tiene malicia en su corazón. Porque usted tiene todos esos sentimientos negativos en su corazón, por eso salieron por su boca. Si no hubiera esos sentimientos negativos, no hablaría así. Pero porque lo existen. Existe ese rencor, existen esos celos, existen ese odio. Ahora ve por qué los celos, el odio y el rencor nos llevan al infierno. Porque es una cadenita. El pecado es una cadena, se encadena un pecado con otro. Empezamos con un sentimiento negativo, celos, ira, enojo, y luego después viene el reclamo. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el matrimonio, ¿verdad? Uno de los dos está celoso del otro. Y siente primero esa desconfianza en su corazón. Luego empieza a ver moros con trinchetes por todos lados. Y se empieza a enojar. Y se empieza a alterar. Luego va y le reclama a su esposo. Luego su esposo le dice, no, es cierto, no pasó esto. Y luego le habla más fuerte y le empieza a gritar. La gritería también nos lleva al infierno. Y le empieza a gritar y lo empieza a hacer que él confiese, ¿verdad? Casi como torturarlo para que confiese. Y es que no pasó nada. Luego empiezas a sentirte que te está ignorando. Empiezas a maldecir, a ofender, a insultar. ¿Y de dónde salió todo eso? De los celos, la ira, el rencor, el enojo que había ¿dónde? En tu corazón. Por eso nuestro hablar también nos lleva a este lugar llamado infierno. Así es que pongamos cuidado y pongamos atención. A veces pensamos que podemos hablar. Decía un hermano alguna vez en una predicación, no me acuerdo si era un hermano de los Holguín, que decía que tenemos apariencia de ovejas, pero hablamos como dragones. Pues qué triste será eso. Tener apariencia de oveja, pero cuando hablamos escupimos fuego, ¿verdad? Lanzamos fuego por nuestra boca, en referencia al fuego como maledicencia, insultos, blasfemias, tantas cosas. Mencionaba aquí Santiago 3:10 también. Todo el capítulo 3 de Santiago habla de la lengua, que no es lógico que por una misma fuente se eche agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Y el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así. Imagínense, yo no entiendo cómo personas que quieren agradar a Dios, el domingo entonamos cantos de Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío olores te dará. ¿Ok? Santo, 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 santidad, cantando de santidad a Dios, y que siempre mi labio cantará santidad y dirá santidad a Dios. Y luego salimos de la iglesia y alguien se le atravesó en el camino y le empezó a hacer señas obscenas y a gritarle obscenidades en el camino. ¿Dónde está la congruencia? Ahora sí, como diría Chespirito, tú y yo siguen diciendo que estamos locos, ¿verdad, Lucas? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién eres tú realmente? ¿Alguien que quiere basarse en santidad? ¿O alguien que le gusta decir blasfemias y cosas necias? ¿Quieres ser justificado por tus palabras? ¿O quieres ser condenado? ¿Quién eres realmente? ¿Qué has decidido realmente en tu corazón? ¿Dónde quieres estar? ¿En el cielo o en el tormento eterno? Porque nuestro hablar nos justifica, pero también nuestro mal hablar, nos puede condenar. Hermanos míos, Santiago 3:10, esto no debe ser así. Porque si es así, y tú dices ser cristiano, pero hablas como dragón, por tus palabras serás condenado. No justificado, condenado. Nuestro hablar también es importante delante de Dios. Entonces aprendemos en esta parte que nuestro hablar también nos puede meter en problemas con nuestra salvación y nos puede mandar a este lugar de tormento eterno llamado infierno. Entonces, tenga mucho en cuenta eso. No es necesariamente que usted diga una maldición,
sino la intención con lo que usted diga. Maldición también se describe en la Biblia como desearle el mal a alguien. Por eso es de maldición, de decir mal de alguien. ¿Ok? Entonces, un chisme o una ¿cómo se le llama? Cuando levantas falsos contra una persona, también estás diciendo mal de esa persona. Cuando tú deseas que esa persona se muera, ojalá se muera, no dijiste una grosería que consideramos nosotros, pero estás deseando un mal a la persona. También esa es una maldición considerada en la Biblia. Maldecir de alguien. ¿Ok? Entonces, maldecir o hablar palabras que usan las personas para referirse o los identifica ese tipo de hablar con pandilleros, o identifica ese tipo de hablar con drogadictos, o identifica ese tipo de hablar con personas que viven en inmoralidad o en pecado, porque cada uno de ellos tiene su propio lenguaje, ¿eh? Si usted habla con drogadictos, tienen sus palabras que conocen entre ellos y que los identifican con ellos. Por ejemplo, hace un momento le mencionaba eso que dicen ese, ¿verdad? Usted sabe, pandilleros de Los Ángeles. ¿Por qué de Los Ángeles? Porque así hablan entre ellos. Son formas de hablar que los identifican como un grupo, ¿verdad? Entonces, los cristianos debemos de tener nuestra forma de hablar que nos identifique como cristianos, diferente a ellos. No tenemos que hablar como ellos, ni parecer como ellos, porque nuestro hablar debe ser diferente. Mostrar diferencia en todo nuestro ser. Conducta, hablar, actos, pensamientos, sentimientos y emociones. Dios pide un cambio total. No nada más un cambio de apariencia. De nada le sirve a usted, y lo he dicho muchas veces, que usted se ponga faldas largas hasta los tobillos y hasta acá el cuello, el vestido y hasta acá, y luego se tape con un velo y una pañoleta y que no se le mire ni el rostro ni el cabello. Si cuando usted habla como un dragón, ¿de qué sirvió? Es un cambio completo, no nada más la apariencia, también lo interno. No nada más lo externo, aparentar ante los demás. Dios quiere que el corazón sea el que cambie, para que el corazón cambie luego lo exterior. Y a veces queremos impulsar ese cambio al revés. Queremos cambiarlo de afuera y después el corazón. Pues por eso hablamos como hablamos. Debemos de cambiar nuestro hablar. Y nuestro hablar procede de nuestras emociones, de nuestro corazón. ¿Por qué le dice usted, ahora que pasó este Día de las Madres, por qué le dijo usted a su mamá que la amaba? ¿De dónde salieron esas palabras? Si no es del sentimiento que había en su corazón. ¿Por qué insultó a tal persona la última vez que se peleó? Si no es de la emoción y el mal sentimiento que había en su corazón. ¿Me explico? Entonces hay que controlar nuestro hablar, porque nuestro hablar nos salva o nuestro hablar nos puede condenar. Bien. Vamos al siguiente punto. El cristiano que practica el pecado también puede retomar el camino para ir a este lugar llamado infierno. Les he dicho desde que iniciamos este tema, obedezca el evangelio, entregue su vida a Cristo, bautícese para perdón de sus pecados, cambie su vida, sea diferente. Pero muchos pensamos, me bautizo y ya, se acabó todo. No, por eso les digo, es hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Porque aún siendo cristiano y aún habiendo sido limpiados en la sangre de Cristo y nuestros pecados perdonados, si volvemos a practicar nuestra vida de pecado que llevamos atrás, podemos retomar el camino hacia el infierno. Ya le hago esta pregunta, ¿usted cree que habrá cristianos en el infierno? Voy a esperar a que me responda. ¿Cree que habrá cristianos en el infierno? Bautizados, que obedecieron el evangelio y fueron añadidos a la iglesia de Cristo. ¿Cree que existirá cristianos en el infierno? Nadie se anima, están asustados. ¿Existirá cristianos en el infierno en aquel día? Voy a esperar hasta que algún valiente nos responda aquí en los comentarios. Mi hermana dice que sí, con toda certeza dice que sí. Los que no siguieron, dice mi tía. Flora Lechiga dice, tristemente, sí. Pues sí, tristemente. Si no fueron fieles, sí, obviamente. Si no fueron fieles, sí. Si regresaron al mundo, sí, también. Si regresaron al mundo. Tristemente, sí, dice mi esposita. Sí, tristemente. Muy tristemente.
¿Sabe qué es lo más triste cuando un cristiano, o si un cristiano va al infierno? ¿Sabe qué es lo más, la decepción más grande que va a sentir esta persona? De decir, como dijo aquel rey que le predicaba al apóstol Pablo, por poco, ¿verdad? Por poco me persuades a ser cristiano. Él va a decir, por poco me salvaba así, pero por ese poquito. No. Ahora, los verdaderos cristianos, no. Como dice nuestro hermano Noé. ¿Por qué no? Los verdaderos cristianos no. Porque un verdadero cristiano se hace la voluntad de Dios. Pero es cristiano y se considera cristiano desde el momento que empezó a seguir a Cristo. Pero también podemos abandonar a Cristo. Así es que cuando usted se bautiza, ¿usted recibe realmente el perdón de sus pecados? ¿Realmente Dios lo perdona? Sí. Cuando usted se bautiza y obedece el Evangelio, ¿realmente Dios lo acepta como hijo de Dios? Sí. Y en ese momento que usted sale de la pila del bautismo, ¿usted tiene la esperanza en el cielo y Dios le preparó un lugarcito en el cielo? Sí. ¿Entonces usted es un verdadero cristiano? Sí, hasta ese momento sí. Usted es un verdadero cristiano. ¿Cuándo dejamos de ser verdaderos cristianos? Cuando dejamos de obedecer a nuestro Señor. Cuando dejamos de ser amigos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Juan 15:14 y 14:15, ¿va? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y dice, si me amáis, si me amas realmente, guarda mis mandamientos. Muchos el apóstol Pablo menciona en varias partes en sus cartas, tristemente esto, dice, mencionando y hasta los menciona por nombre, dice, tal hermano y tal hermano me han desamparado y se volvieron al mundo. Ahora, hasta antes de dejar el cristianismo, ¿no eran cristianos ellos? Sí, sí eran cristianos. ¿Eran cristianos verdaderos? Sí, sí eran cristianos verdaderos, porque estaban obedeciendo la voluntad de Dios, porque seguían los mandamientos de Dios. ¿Cuándo dejaron de ser cristianos verdaderos? Cuando desobedecieron la voluntad de Dios. Cuando empezaron y dudaron de las cosas de Dios. En ese tiempo, quizás porque los estaban persiguiendo las autoridades, porque los querían encarcelar, porque los querían torturar, los querían matar, y dijeron, prefiero dejar de ser cristiano para que no me maten, para que no me persigan, para vivir tranquilo. Y en ese momento dejaron de seguir a su Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, me han abandonado. Y por eso dice, el que piense estar firme, mire, ponga atención, porque puede caer. Pero si éramos verdaderos cristianos, sí, éramos. Pero podemos caer. Por eso dice el apóstol Pablo, si piensas estar firme, no, cuídate, todo el tiempo tenemos que estar viendo si estamos haciendo las cosas bien, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque no hay otra oportunidad extra más. Solamente hay una oportunidad. Solamente hay una que nos dice la Escritura. Y fíjese cómo lo describe aquí en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente, y quiero que subraye esa palabra, nadie lo obligó, nadie lo forzó a este cristiano, nadie le puso una pistola en la cabeza, usted lo hizo voluntariamente. Note a qué se está refiriendo en Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿cuándo? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Sabía lo que era bueno y que era malo este cristiano? Sí. Pero aún así, por su propia voluntad, decidió no hacer lo que él sabía que estaba mal. Voluntariamente lo hizo. Dice, si lo haces de esta manera, ya no queda más sacrificio por los pecados. Creo que no es tan difícil de entender la Escritura. Está hablando de un cristiano que entendió la voluntad de Dios y aunque sabía que era correcto y que era incorrecto, él por su propia voluntad, recuerde, Dios nos deja que nosotros decidamos qué es lo que queremos para nosotros. Dios no forzó a estos cristianos a ir a pecar otra vez. Ellos de su propia voluntad decidieron no hacer lo que la verdad decía o que la palabra de Dios decía. Entonces para ellos ya no queda más sacrificio por sus pecados.
Lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés, dando un ejemplo del Antiguo Testamento. Si en la ley del Antiguo Testamento el que violaba el día de reposo, por ejemplo, en la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, moría físicamente irremisiblemente. Pena de muerte por desobedecer, de no guardar el día de reposo. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo? Ahora, ¿por qué dice mayor castigo? Analicemos un poquito lo que vamos leyendo. ¿Por qué dice cuánto mayor castigo? Porque esta persona de la que está hablando aquí, él ya había obedecido el evangelio, él ya era cristiano, él sabía que era bueno y que era malo, y aún así, con todo el conocimiento de que era bueno y que era malo, decidió por su propia voluntad no hacerlo y vivir en pecado. ¿Cuánto mayor castigo piensas que va a merecer el que pisoteare al Hijo de Dios, cuando usted con todo el conocimiento, siendo ya cristiano, que ya obedeció la palabra de Dios, que fue fiel después del bautismo y sabe que es bueno y que es malo, sabe que es correcto y que es incorrecto, y aún así decide irse a vivir en pecado, decide por su propia voluntad abandonar las cosas de Dios? Es como si usted estuviera pisoteando, dice el pasaje, pisoteare al Hijo de Dios. Como si usted fuera quien pisoteara a nuestro Señor Jesucristo. Lo está pisoteando, se está burlando de Él, de lo que Él hizo por usted. Estoy hablando si usted abandonó las cosas de Dios. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Esa persona fue lavada con el sacrificio de Cristo. Esa persona fue perdonada de sus pecados. A esa persona se le dio una nueva oportunidad. A esa persona se le adoptó como hijo de Dios. A esa persona se le dio el sello del Espíritu Santo. A esa persona fue añadida al cuerpo de Cristo. Esa persona vino a formar parte de la familia de Dios y dijo, no me importa, voy a tirar todo y voy a seguir viviendo porque yo lo quiero. Eso es pisotear lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es quitarle el valor a lo que Dios hizo por nosotros. Burlarse prácticamente de lo que Dios hizo por usted. En la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ahora viene lo más grave. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. En otras palabras, tú decidiste burlarte de mí y después de que te limpié, irte a vivir voluntariamente al pecado y enlodarte con todo gusto en el pecado, ignorar todo lo que sabías porque lo sabías, porque lo entendiste, porque lo conociste y sabías que lo que estabas haciendo era mal, pero aún así lo hacías como burlándote de mí. Dice, me vas a tener que dar cuentas a mí. Y luego dice el versículo 31, y es lo que no se lo deseo a ninguno de mis hermanos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe qué advertencia está haciendo Dios para los cristianos que no se mantienen fieles hasta la muerte? Dios está diciendo, me vas a tener que venir a dar cuentas a mí y deja que caigas en mis manos por esas burlas que hiciste de la oportunidad que yo te di. De cómo te burlabas de mí después de que te limpié. De cómo te volviste al lodo cuando te limpié y te preparé. Deja que caigas en mis manos. Y dice la Escritura, no es agradable. Horrendo va a ser que un cristiano infiel caiga en las manos del Dios vivo. ¿Habrá cristianos en el infierno? Sí, cristianos que una vez fueron cristianos reales, cristianos honestos, pero voluntariamente decidieron dejar de serlo. Voluntariamente decidieron irse a pecar e ignorar el gran privilegio que Dios le dio de ser sus hijos. El gran privilegio que Dios le dio de limpiarlos, de cuidarlos. Y dijeron, no me importa, yo por mi propia voluntad me voy a ir a vivir como vivía antes. Burlándose así de las cosas que Dios hizo por ellos. Dice,
me vas a dar cuentas a mí. Y horrenda cosa va a ser cuando yo te tenga en mis manos, por esas burlas que hiciste de lo que yo hice por ti con tanto amor. Es fuerte el pasaje, sí. Pero habrá cristianos en el infierno, sí, cristianos desobedientes, cristianos que se volvieron al pecado, cristianos que se volvieron a ensuciar en su vida, que volvieron a practicar el pecado. Y su conciencia se cauterizó, y su conciencia se volvió a ser dura. Y ya no les importaba pecar 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 1000 veces. Volvieron a vivir en el pecado. Disfrutaron el pecado. Disfrutaron y se mofaron de las cosas de Dios. Y sus compañeros se burlaron juntamente con ellos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted se bautiza, muchos de sus compañeros de trabajo saben que usted es cristiano. Pero ¿qué pasa cuando usted se vuelve a hacer otra vez igual que ellos voluntariamente? Dicen, ya ves, ¿para qué no te bautices? Mira, si fulanito se bautizó y mira, está peor que nosotros ahora. Es más borracho que nosotros, es más maldiciente que nosotros. No solamente usted se burla de Cristo y de su sacrificio, sino que con sus hechos permite que otros que no han obedecido se burlen del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Dios, me vas a dar cuentas y horrenda cosa va a ser que caigas en mis manos. ¿Cuánto mayor castigo piensas que va a merecer esa persona? Dice la Escritura. Entonces, tengamos en cuenta, es una cosa fea, pero igual. Así como hay personas en el mundo que son de lo peor, son criminales, son asesinos, ¿puede dejar esa persona por su propia voluntad de ser de esa manera y venir a ser hijo de Dios? Sí. ¿Puede dejar de blasfemar el nombre de Dios y ahora venir a bendecir el nombre de Dios? Sí. Pero también puede ir en sentido contrario. De ser esa persona un hijo de Dios y ahora hacer lo que antes hacía en el pecado. Y Dios le da la libertad porque usted lo está decidiendo. Pero eso no indica que no le vayamos a dar cuentas a Dios de nuestros hechos, de nuestra vida. Entonces tengámoslo en cuenta. Es triste, pero espero que muy pocos de mis hermanos, y Dios quiera y es mi oración, que ni uno solo se aparte de las cosas de Dios. De que ni uno solo vaya camino a ese lugar llamado infierno y se esté burlando ahora con su vida que él decidió voluntariamente, viviendo nuevamente. Como dice el proverbio, ¿verdad? Vuelve la puerca lavada. Note, la puerca lavada. ¿Fue lavada previamente? Sí. Pero ahora decidió volverse al lodo. Y dice, vuelve el perro a su vómito. Sí, había sido limpiado, pero ahora decidió irse otra vez a vivir de una forma sucia en su vida. Dios cumplió su parte, Dios nos limpió en el bautismo, Dios nos añadió a su cuerpo, Dios nos hizo sus hijos, Él cumple su parte. Quienes fallamos siempre, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, quienes fallamos en el pacto, no es Dios. Quienes fallan en ese pacto que se hace entre Dios y el hombre, siempre es el hombre. Dios nunca falla. Dios te perdonó, Dios te limpió, Dios te purificó, Dios te dio una esperanza en el cielo. Pero ¿quién es el que falla en el pacto? El hombre. Y decide no aceptar esas promesas que Dios ya tiene y le ha preparado para cumplírselas, pero él decide irse de esas promesas y no las acepta al vivir otra vez desordenadamente. Igual pasó en el Antiguo Testamento, en más de una ocasión con su pueblo. Igual pasó en el Nuevo Testamento, en más de una ocasión con las personas. Y sigue pasando hoy en día. Quien rompe el pacto con Dios es el hombre, nunca Dios. Tan no lo rompe Dios que hoy en día sigue habiendo oportunidad para, si usted quiere obedecer el Evangelio y ser añadido al cuerpo de Cristo y tener una esperanza en los cielos, hoy Dios sigue con su pacto firme y estable. Quiere obedecer el Evangelio, si usted lo obedece, yo le perdono los pecados. Yo le añado al cuerpo de Cristo, yo lo sello con el Espíritu Santo, yo le aparto un lugar en el cielo, pero si usted lo obedece. Dios nunca rompe su pacto. Siempre quien lo rompe es el hombre. El hombre no sabemos tener palabra. Muchos. Pero sin embargo sí hay muchos cristianos que sí tienen palabra y sí están agradecidos con su Señor y se esfuerzan cada día por ser fieles delante de su Señor. Bien. Bien, varios hermanos empezaron a lanzar versículos de la Biblia en los mensajes. Gracias, hermanos, por compartir pasajes bíblicos. No los puedo ver todos ni leer todos porque están los mensajes subiendo, pero gracias por compartir pasajes y por poner pasajes por ahí. Bien, entonces, ¿quiénes van a este lugar?
pues si usted no cuida su manera de hablar, va para allá. Y si usted no obedece el evangelio, va para allá. Si usted es cristiano, pero deja de hacer las cosas que Dios manda, no hay tal cosa en la Biblia como una vez salvo, siempre salvo. Si usted deja de hacer las cosas de Dios y desecha la salvación, usted lo puede hacer. Usted puede caer de la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo, que han caído de la gracia. Si cayeron, entonces, ¿dónde estaban antes? Pues antes estaban en la gracia, pero decidieron no quedarse ahí. Decidieron caer. Así como Satanás. ¿Dónde estaba Satanás antes? Pues estaba al lado de Dios. Era una creación de Dios, era un ángel de Dios. Estaba ahí al lado de Dios. ¿Pero qué decidió Satanás? Yo no me quiero quedar aquí, yo quiero desobedecer. Bueno, igual el cristiano tiene la misma posibilidad de decidir. ¿Sigo para el cielo? ¿O abandono esta carrera de cristianismo, de ir al cielo y me sigo por donde va todo el mundo? Es su decisión. Y Dios va a respetar nuevamente su decisión. Entonces, pongámonos a cuenta con Dios. Ya no acabé, ya se me fue la hora y no avancé mucho. Seguimos. Ya se han extendido mucho esto del infierno. Hablo mucho, avanzo poco. Pero quiero que entendamos esto. Las cosas con Dios son serias. Las cosas con Dios son... Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso, nos da oportunidad, pero también no juguemos. O sea, ni al diablo a sus ángeles le dio esta oportunidad y a nosotros nos la da. Y luego todavía después de que nos la da y lo obedecemos, despreciarla, pues es una burla enorme. Es enorme, de verdad. Ok. Mañana, Dios mediante, ahora sí terminamos ya mañana. Acompáñenos el día de mañana para seguir con este estudio. Si usted tiene dudas en cuanto a esto, alguna cosa de las que dije, contáctese conmigo y lo vemos a más profundidad con pasajes bíblicos. Si no le quedó muy claro y no quiere preguntar ahí en los comentarios públicos, pues también háganme el comentario y con todo gusto lo hablamos un poquito más a profundidad. Pero a grandes rasgos, pues ya vemos qué personas o haciendo qué van a este lugar. Y el que encabeza la lista de quien va en primera fila hacia ese lugar llamado infierno es el diablo y sus ángeles, quienes decidieron por voluntad propia no quedarse en el cielo al lado de Dios, sino desobedecer a Dios. Y Dios respetó su decisión. ¿No quieres estar conmigo? Entonces te voy a preparar un lugar especial para ti. Que es ser expulsados de la presencia del Señor, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí va Satanás. No vayamos ahí, no sigamos a este personaje llamado Satanás. Seamos obedientes a Dios y seamos fieles hasta la muerte. ¿Por qué dice Apocalipsis 2 de ser fiel hasta la muerte? Porque puede existir algún cristiano que no logre ser fiel hasta la muerte. Pero de que se puede, se puede. Se puede ser fiel hasta la muerte. Dios no pide imposibles. Dios pide cosas posibles. Entonces, acérquese a las cosas de Dios. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Hay un momento en que clamaremos porque Dios se acerque a nosotros y lo buscaremos, pero ya será muy tarde. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Busque una iglesia de Cristo. Acérquese con las personas ahí en la iglesia de Cristo. Dígales lo que aprendió del pecado, de qué es el evangelio, de qué significa el bautismo y de qué va a ser y qué significa el bautismo para usted. Y con todo gusto los hermanos lo van a bautizar y lo van a añadir al cuerpo de Cristo. Y Dios, créamelo, va a cumplir su parte. Lo va a limpiar, lo va a llamar su hijo, lo va a apartar un lugar en el cielo, le va a dar el sello del Espíritu Santo. Va a ser un hijo de Dios, literalmente. Porque usted lo decide. Usted necesita decidirlo. Dios no lo va a forzar a ello. Ni tampoco lo va a forzar al otro lado. Usted tiene que decidirlo. Y decídalo para bien. Hay muchas advertencias en la Biblia y Dios quiere que usted tome la recomendación que Él le hace. Bien, seguimos el día de mañana a las 7, Dios mediante. Déjenme ver si alguien puso peticiones de oración por aquí rápidamente. Tengo nuevamente tengo la pantalla donde transmito y estoy ahorita viendo el celular que tengo aquí donde puedo ver lo que van escribiendo. Déjenme ver si alguien puso alguna petición de oración. Si no, quedamos despedidos con última oración. Miren todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan. Un saludo a todos. A todos. Bien, creo que no. Creo que no hay ninguna petición de oración. Varias citas bíblicas que pusieron por aquí. Sí, dice el hermano Gilberto, los que cambiaron de camino. Sí, se puede cambiar de camino, ¿verdad?
ir por el angosto y brincar al ancho, ir por el ancho, brincar al angosto. Igual el que está en pecado puede cambiar su camino e ir por el camino angosto hacia el cielo. Igual el que va camino al cielo puede cambiar su camino y continuar por el camino ancho. Así es, mi hermano. Ronda cosas caer en manos de Dios vivo. Bien, creo que no hay. Por Sonia, seguir orando por Sonia y por la hermana Hilda y por mi suegra también. Así es que vamos a ir a Dios en oración. Así que quedamos despedidos. Discúlpenme si me paso de tiempo. De repente me emociono y me suelto, hable. Y no me paran. Entonces, pero bueno, pues es video. Si se cansa de mí, póngale pausa y me miro mañana o otro día. Para que no se canse mucho de mi hablar y hablar. Puede verlo en parte si usted gusta. Es lo bueno en estos videos. Bien, vamos a ir a Dios en oración. Nos vemos el día... nuestro hermano José Carlos Andate habló con su papá, manda saludos y les da las gracias por las oraciones. Dios los bendiga. Igual, muchas bendiciones y un fuerte abrazo para nuestro hermano José, esperando que se esté recuperando y se esté fortaleciendo su cuerpo físico para pronto verlo a nuestro hermano ya recuperado de su cirugía de superación. Y de igual, seguimos orando por nuestro hermano. Bien, vamos a orar y así quedamos despedidos. Acompáñenme en oración. Señor y buen Padre que mora en los cielos y en la tierra y en todo lugar, gracias Señor le damos en este día por ser tan misericordioso con nosotros, Padre, por prestar oído a nuestras súplicas y a nuestras oraciones, por haber escuchado, Padre, nuestras peticiones y haber respondido favorablemente a más de una persona de la lista de peticiones que tenemos. Gracias, Padre, por cuidar, Señor, de nuestro hermano José. Gracias por ayudarlo a que se recupere, Padre, de su cuerpo físico. Siga siendo con él, sígale dando paz interior y paciencia, Padre, para que la recuperación siga adelante y pueda recuperarse plenamente, Señor. Sabe que le amamos, Señor, y sabe que amamos a cada uno de nuestros hermanos en Cristo y que siempre deseamos lo mejor para ellos, que deseamos que estén camino hacia el cielo, Padre, que deseamos no solamente bendiciones físicas y en este mundo, sino deseamos también que podamos estar delante de su presencia un día gozando eternamente de sus bendiciones, Padre. Todos juntos, que nadie se nos quede en el camino, Padre, que nadie caiga bajo el engaño de Satanás, que nadie se aparte en pos de vicios o de cosas pecaminosas que nos apartan de usted. Rogamos por cada uno de nosotros, Padre, para que nos dé esa fortaleza para seguir adelante, para ponernos de una manera bien ceñida a esa armadura de la fe que usted menciona en las cartas de Pablo, Padre, esa coraza de justicia, ese escudo de la fe, esa espada del Espíritu, ese yelmo de la salvación, que podamos estar siempre preparados contra los dardos de fuego del maligno, para resistir esas tentaciones, para resistir que el maligno quiere derribarnos y sacarnos de su reino y nuevamente arrastrarnos hacia la condenación eterna. Ayúdenos, Padre, a resistir y seguimos rogando por mi suegra, Padre, que ha estado con problemas de salud y que ha tenido dificultades en cuanto a su salud. Padre, sea con ella y ayúdela, Padre, a que se pueda recuperar plenamente, sea con los doctores, con los medicamentos, con los tratamientos que le den, Padre, para que sean de beneficio para su cuerpo físico. De igual forma, por nuestra hermana Hilda y por sus estudios que ha de tener y sus tratamientos que le han de dar, Padre, le pedimos que todo sea para bien y que los doctores encuentren la forma de aliviar ese problema físico que ella pueda tener, Padre. Que les dé la sabiduría adecuada para tratarla, para darle la solución a su problema físico. Confiamos en usted, Padre, y en la sabiduría que usted le da a esos médicos, Señor. También, Padre, rogamos por nuestra hermana Sonia, que sabemos, Señor, que constantemente está con problemas de salud, con dolores en su cuerpo de una u otra forma, Padre, y a veces son tantos, Señor, que sí cae uno en desesperación cuando está en esas situaciones de constante dolor, de constante enfermedad, constante sufrimiento, de constantes idas al hospital, de constantemente intravenosas, sueros, procedimientos, piquetes por aquí, agujas por allá, medicinas, pastillas, tanta cosa que le hacen los doctores a uno, Padre, para tratar de aliviar nuestro cuerpo físico, Señor, sea con nuestra hermana Sonia, y darle la fortaleza para resistir a estas cosas que son difíciles y muchísimo más cansadas cuando es por mucho tiempo estarlas padeciendo y estarlas sufriendo. Sea de igual forma con cada una de las familias en
en la congregación, en la congregación en Denton, también con las familias que nos escuchan a diario por estas transmisiones, por nuestros familiares, por nuestros hermanos en Cristo, por todos en general, Señor. Usted conoce, como dice la Escritura, hasta nuestros cabellos, cuántos tenemos en nuestra cabeza. Usted nos conoce a detalle y exactamente qué es lo que nos pasa, qué es lo que sufrimos, qué es lo que padecemos, qué nos entristece, qué nos hace estar alegres y felices. Ayúdenos, Padre, a poder confiar en usted y en su voluntad, y sea con cada uno de las necesidades que pueda tener mis hermanos y nuestros amigos que nos escuchan, sea con sus cuerpos, sea con sus emociones que puedan estarles afectando, sea con sus problemas familiares, problemas físicos, problemas de salud, problemas económicos, tantas cosas que vivimos en este mundo, Padre, los encomendamos en sus manos, confiando en su poder y en su sabiduría. Sea con nosotros siempre, Padre, y todo se lo rogamos y se lo pedimos junto con el perdón de nuestras faltas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y no dejen de seguirnos acompañando. Nuevamente, si tienen preguntas o tienen temas que quieren que hablemos más adelante, háganmelo saber. Póngalo ahí en público, o si le da pena ponerlo en público, mándemelo en un mensaje privado. No hay problema, y hablamos de ese tema que a usted le agrada o que usted tiene duda. Bien, dicho esto, nos vemos el día de mañana. Dios me los bendiga. Cuídense mucho.